La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Un individuo mató el domingo a un niño de 11 años que estaba jugando en el polideportivo de su pueblo. Ese es el hecho, eso es lo que ha conmocionado a un país. Ayer la Guardia Civil detuvo a un hombre de 20 años que ha confesado ser el asesino. Ha ocurrido que ya el domingo por la mañana, cuando se sabía apenas nada, empezaban a circular bulos señalando a todo un colectivo, a los inmigrantes. El bulo corre más deprisa que el dato porque necesitamos explicaciones, porque tiene apariencia real, a veces simula ser el pantallazo de un periódico de verdad y porque se alimenta sobre todo del miedo. Y ha tenido que ser el portavoz de una familia atravesada por un dolor que no podemos siquiera llegar a imaginar, el que salió a frenarlos. Desde la familia no queremos que se criminalice a nadie. Se está hablando de los chicos, de los migrantes que han venido al hotel. Son personas tranquilas, están haciendo su vida, no tiene nada que ver con esto, o hasta el momento no hay noticias de que tengan nada que ver con esto, ni con ningún tipo de persona por su raza o por su ideología. Se ha visto cómo funciona la cosa. El bulo se lanza en el primer momento, cuando todo es confusión y la información de verdad necesita tiempo para ser contrastada. Se instala la duda y el odio. Quienes lo lanzan, a menudo desde el anonimato, cuentan lo que en teoría se nos quiere tapar, porque nos toman a los demás como esos idiotas que nos creemos cualquier cosa. Y dirán, bueno, pero eso son las redes, no es la realidad, no lo es. Hay una diferencia abismal, en efecto, porque las redes premian al más polémico, dan visibilidad al que grita. Sin embargo, cada vez más nos informamos por las redes. Lo que se dice en ellas genera un clima, tiene efectos. Por haber frenado los bulos, hubo quien empezó a atacar en redes al portavoz de la familia. Lo atacaron a él. Por la tarde le entrevistaron en la COPE, y él lo contó así. Está siendo horrible, Pilar, porque yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy recibiendo críticas en redes sociales y me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, en 13, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Me dicen que tengo las manos manchadas por tener fotos en África. Vamos a situarlo. Estos son mensajes de odio para el primo y portavoz de una familia a la que acaban de matar a un niño de 11 años. Por decir que esto no tiene que ver con ideologías o con etnias. Por salir a frenar los bulos con temple. Podrá decirse que son solo las redes y son solo unos pocos. ¿Y cuántos tienen que ser entonces? ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Asumir que esto es lo normal? ¿Lo inevitable? El mundo no son las redes, por suerte y desde luego, eso ya lo sabemos. Pero que sea un mundo virtual no significa que sea un mundo de ficción. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Bueno, pues hemos recibido la noticia con, pues eso, la tranquilidad de saber que se va a hacer justicia por Mateo. No queremos venganza, lo he estado hablando con mi prima y ella no quiere ningún tipo de venganza, quiere solo justicia, que se actúe, que se haga el juicio y ya está. Y quieren descansar porque a su hijo no se lo va a devolver nadie. Y es muy triste a la vez también porque es una familia del pueblo. Sus abuelos viven aquí al lado de mi casa, o sea, las imágenes que están saliendo de la detención es aquí al lado de mi casa. Así es como el portavoz de la familia describía el momento de la detención de ese joven de 20 años que confesó haber matado el domingo al niño de nombre Mateo, de 11 años, que jugaba en el polideportivo de Mocejón. El detenido es un chico cuya familia es del pueblo. Vamos pues a Toledo. María José Lara, buenos días. Buenos días. Su padre y sus abuelos viven en Mocejón, donde está él de vacaciones, porque este joven reside en Madrid. Ayer confesaba el crimen del pequeño Mateo, al que el pasado domingo asestó varias puñaladas mientras se encontraba jugando con dos amigos en el campo de fútbol del municipio. El detenido se encontraba presente en el registro de las dos viviendas de sus familiares ayer. Precisamente la casa del padre se ubica a escasos metros del complejo deportivo en donde ocurrió todo. Su padre ha afirmado que el joven tendría una discapacidad psíquica de entre el 60 y 70%, aunque este es un dato que por el momento no se ha confirmado. Ahora los esfuerzos se centran en conocer el móvil de este crimen y en encontrar el arma homicida, cuya búsqueda retomará hoy la Guardia Civil. Todo ello en un pueblo de unos 5.000 habitantes que aún sigue conmocionado. La Guardia Civil que mantuvo desde el domingo el dispositivo de búsqueda, pero fue clave la cámara de seguridad de un vecino. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, sí, le captó huyendo
huyendo, imágenes que la Guardia Civil completó con las grabaciones de las cámaras de seguridad del polideportivo, grabaciones que han sido clave para su detención. Es cierto que el sospechoso iba embozado, tenía la cara cubierta, pero el posicionamiento de su móvil le delató. Los agentes fijaron su posición en el momento del crimen y pronto se le identificó. La Guardia Civil localizó entonces las casas de su padre y la de su abuela, donde se escondió, y pasadas las 5 de la tarde se le detuvo. Según han confirmado las fuentes de la investigación, el sospechoso confesó todo a los agentes, incluso la zona donde tiró el punzón con el que apuñaló a Mateo, aunque sigue siendo un secreto la etiología del crimen, es decir, qué le llevó a actuar con esa brutalidad. El joven de 20 años no dio más detalles a los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Toledo, que tienen hoy previsto continuar con los interrogatorios. María José, Javier, gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Hace ya varios días que Ceuta o Canarias han vuelto a llamar a la solidaridad de otras comunidades para que acojan a los menores migrantes que siguen llegando a sus costas. Ayer nos contó el viceconsejero del Gobierno de Canarias que ya atienden en carpas a los menores en el puerto de Lanzarote, que va a empezar a ocurrir lo mismo en el puerto de El Hierro. Ceuta y Canarias piden que el Gobierno acelere la reubicación entre comunidades porque apenas se han producido salidas. Nicolás Castellano. Tanto entre los 22.300 llegados a Canarias como en los 3.200 que han cruzado a Ceuta y Melilla hasta el 15 de agosto, el porcentaje de menores sigue aumentando, y tanto el Gobierno Popular de Vivas como el Canario de Clavijo y sus socios del PP siguen reclamando al Estado que ayude a que se reubiquen en el resto de comunidades. Son 5.200 niñas y niños en Canarias y más de 400 en Ceuta, pero desde el Ministerio de Infancia señalan que al no aprobarse la reforma de la ley de extranjería con la oposición del PP, de Junts y de Vox, el Estado sigue sin competencias para estos traslados que se siguen limitando a los pactos en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas. Dependiendo de la voluntad de cada región de destino, se ponen antes o después en marcha esos convenios bilaterales. Recuerdan, eso señalan, explica que solo por la predisposición directa de Andalucía, ya desde la semana pasada, sí se hayan podido derivar algunos de los niños que han llegado a Ceuta en las últimas semanas. Sin embargo, explican que no tienen constancia de que para los niños y niñas que están en esos más de 80 centros de las islas haya prevista alguna derivación a la península a corto plazo. Desde el Ministerio responden que el hecho de que desde las islas solo hayan salido 65 menores del cupo acordado en 2023 se debe a que las comunidades de destino no se ponen en marcha. Sin embargo, apuntan que con Ceuta sí se van a empezar a trasladar incluso los 60 previstos para el cupo de 2024 que se pactó en julio en la Conferencia Sectorial de Tenerife. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Sobre inmigración, precisamente, ha vuelto a hablar en su tono el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con un mensaje que, hasta el momento en que sepamos, David, la dirección de su partido del PP no ha desautorizado. Un mensaje que dice tal que así: estoy en un ferry desde Ibiza, han embarcado unos 10 marroquíes, todos con bolsa de entidad social, todos con teléfono, gafas de sol saludables, alguno con cuerpo de gym, haciéndose fotos con el signo de la victoria. Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por el entorno, lo que ocurra después ya lo sabemos. Esto acabará como Francia, al tiempo. Todo esto sabe Albiol tras verles en el barco, y su partido dice que no sabe nada. Elías Bendodo. No lo he leído. Pero imagínese si yo tuviera que comentar el tuit de cada uno de los dirigentes o responsables políticos de este país. La que sí que lo ha comentado es la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Ese racismo que Albiol ya ha demostrado muchas veces es un racista, y ese racismo hay que sacarlo de todas nuestras instituciones, porque todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad. Y otra que ha replicado en Twitter es Yolanda Díaz, relacionando el discurso del PP con lo ocurrido con la extrema derecha del Reino Unido. Albiol también ha replicado, acusándola de responderle con frases florales. ¿Me puedes decir lo que hace tu gobierno con estas personas cuando llegan a nuestras ciudades? Ya te lo digo yo, nada. Es muy fácil ser progre como tú, pero la realidad nos la comemos los alcaldes y los vecinos. Así que no se arrepiente Albiol de lo que ha tuiteado. Lo comentamos en el abierto, David. Hasta luego. Hasta luego. De la política, y por seguir en Cataluña, está la denuncia que Carles Puigdemont ha presentado en el Poder Judicial contra el juez del Supremo Pablo Llarena por retrasar, dice, sus recursos sobre la aplicación de la ley de amnistía. Ayer Puigdemont tenía un acto en el sur de Francia, pero prefirió participar en la distancia. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. La incertidumbre sobre la asistencia de Carles Puigdemont planeó durante todo el día sobre la Universidad Catalana de Verano, que acogía este acto, hasta que en el último momento la organización reveló que el expresidente no acudiría. Estuvo presente telemáticamente con un vídeo grabado. Jo parlo de cop d'estat híbrid, perquè costa molt més de percebre que no pas els cops d'estat. Vídeo en el que acusaba al Tribunal Supremo de golpismo, dice un golpe de Estado híbrido, más sutil que los golpes al uso, con asalto al Parlamento, uniformes, tricornios y metralletas. Unas horas antes, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, había presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial al que pide que sancione a Pablo Llarena, ya que 42 días después de haber recurrido la no aplicación de la amnistía al expresidente, el magistrado todavía no se ha pronunciado. La defensa de Puigdemont entiende que este silencio es
es una falta grave. Y ayer, Sergio, hubo precisamente reunión del Poder Judicial, en la que los vocales conservadores intentaron sacar adelante un texto para reprochar al ministro Óscar Puente unas declaraciones en las que señaló el Poder Judicial, porque dijo Puente no debe extralimitarse al interpretar la ley de amnistía. Lo intentaron los conservadores, pero lo bloquearon los vocales progresistas, que alegaron que se trataba de un pleno solo para cuestiones urgentes e inaplazables. En el de hecho, no se trató siquiera el nombramiento todavía pendiente de un presidente del Consejo. Así se presenta el martes este 20 de agosto. La Junta de Andalucía dio ayer finalmente por estabilizado el incendio en Andújar, que ha quemado más de 700 hectáreas. Para hoy el pronóstico apunta a que va a seguir haciendo calor prácticamente en todas partes. Jordi, buenos días. Buenos días, el verano sigue vivo y continuará bastantes días todavía, destacando el tiempo soleado, con algunas excepciones que ahora comentaremos, pero va a hacer sol y un calor parecido al de ayer, incluso un poco más en el centro y sur de la península. En el interior, máximas cercanas a los 40 grados. Veremos algunas nubes en puntos costeros, solo esperamos lluvia durante la mañana en Galicia, después a lo largo de la tarde en el Cantábrico, no esperamos grandes acumulaciones de agua, y durante la tarde también se formarán tormentas, por una parte en Sierra Nevada, locales, pero pueden descargar con intensidad, y también en Canarias, donde continuará haciendo mucho calor, y durante la tarde especialmente tendremos tormentas que no dejarán demasiada agua, pero sí irán acompañadas de fuertes rachas de viento. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. America, I gave my best to you. Es Joe Biden, que ha participado en la convención que el Partido Demócrata ha empezado ya en Chicago para proclamar como candidata a Kamala Harris. Biden ha hecho el discurso que hace tan solo una semana se resistía a hacer. Él quería hacer el de clausura, o sea, el del candidato, y se ha tenido que resignar a hacer lo que le hemos escuchado esta madrugada, eso de las 5 o las 6 de la mañana, el discurso de apertura como el hombre que entrega el testigo. América, os he dado lo mejor de mí, ha dicho emocionado. En esa convención de Chicago está la enviada especial de la SER, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, ha sido un momento muy emotivo y donde Joe Biden ha sido recibido con una cálida y larga ovación en un estadio plagado de pancartas de Joe, te queremos, y tras un discurso de su hija que le ha arrancado al presidente alguna lágrima nada más entrar en el escenario. Conmovido al principio, pero contundente después, Biden se ha dedicado a atacar a Donald Trump, a defender su mandato y a pedir el voto para Kamala Harris y Tim Walz. She's tough. She's experienced. And she has enormous integrity. Harris, por cierto, que ha hecho una aparición sorpresa, breve pero intensa, al principio de la noche. And for all you will continue to do, we are forever grateful to you. Te estaremos eternamente agradecidos. Palabras solemnes para Biden y un cariño que hemos visto en la mayoría de discursos de esta noche. He brought dignity, decency and competence back to the White House. Con Hillary Clinton, por ejemplo, definiéndole como un verdadero patriota. Una noche de homenaje no solo a su mandato, sino a todo su legado, en un discurso que será recordado probablemente como uno de los más importantes de su carrera. Sobre Venezuela. Si no se plantean, no se verifican, si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto no ocurra. No habrá... Esta fue la advertencia que hizo ayer Josep Borrell. Esta madrugada hemos oído al fiscal general de Venezuela. Hemos escuchado cómo avisa a la oposición de que pueden acabar imputados ellos por los muertos que han dejado las protestas en las calles de estos últimos días. Los venezolanos las responsabilizan de todos estos muertos que han lamentablemente sido asesinados, porque hay que decirlo, en situaciones que no pueden calificarse de protesta. Fíjate, yo aquí te tengo... O sea, que ella pudiera ser imputada por homicidio. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos responsabilizados imputados por homicidio, como autores intelectuales. Y el caso es que el candidato de la oposición ha urgido esta misma noche a Maduro a que comience ya la transición en el país, Bayo. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Edmundo González Urrutia insta al presidente venezolano a respetar la soberanía popular y a dejar de entorpecer, ha dicho, la transición democrática. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya
para empezar una transición en paz. Un concepto, el de la transición política, que González Urrutia también subraya hoy en una tribuna publicada en el diario El País, en el que aboga por avanzar hacia una democracia en la que dice quepan todos los venezolanos. El chavismo sigue sin dar gestos de apertura 3 semanas después de las elecciones. Su fiscal general, como escuchábamos, amenaza con imputar a los líderes opositores por asesinato, mientras Nicolás Maduro pone el foco, una vez más, en los ataques que dice llegan desde el exterior. ¿Qué granjas de bots nos atacan de Argentina? Las granjas de bots de Milei, del fascismo, con plata del presupuesto del gobierno argentino. Gastaron más de 100 millones de dólares. Asegura Nicolás Maduro que este tipo de ataques también se han registrado desde México y desde España. Maduro, que se resiste a publicar las actas electorales de su supuesta victoria, mientras quienes sí están examinando esas actas son los jueces del Tribunal Supremo del chavismo. Y además, lo que ha sucedido en Guipúzcoa, donde el sábado fue detenido un ertzaina por intentar agredir a su mujer con un cuchillo. Les contamos el caso. Quedó en libertad con cargos, pero ahora sabemos que se cambió de sexo en el registro y que por esa razón no se le va a poder acusar por violencia machista, sino por violencia doméstica. Radio San Sebastián, Nora González. Sí, es un caso que podría complicarse jurídicamente por la entrada en vigor de la ley trans, ya que el detenido se cambió de sexo en el registro civil el pasado noviembre, por lo que legalmente consta que es una mujer. Se trata del primer caso de este tipo que abordan desde la Fiscalía de Guipúzcoa. Lo que ahora está tratando de averiguar es si había una voluntad real de cambiar el sexo, ya que la gente no llegó a realizar ningún otro trámite relacionado y mantiene tanto su nombre como su aspecto de varón. Aunque el caso se instruye en un juzgado común, la Fiscalía va a pedir que lo lleve a un juzgado de violencia sobre la mujer. Por su parte, tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como la Diputación Foral de Guipúzcoa mostraron ayer su rechazo a través de una declaración institucional apoyando a la víctima y a sus familiares, y señala que este tipo de actos no pueden volver a repetirse. La justicia abre una investigación contra un diputado socialista, un procurador de las Cortes de Castilla y León, por una presunta agresión sexual a un niño de 13 años. Se conocieron supuestamente en Grindr, una aplicación para citas y encuentros sexuales entre hombres. Este procurador dimitió ayer por la mañana de todos sus cargos y el partido habló de motivos personales. Después ya se hizo pública esta investigación. Valladolid, Eva Marín, buenos días. Buenos días. La investigación se inició hace ya más de un mes en el juzgado de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. La causa se elevó al Tribunal Superior de Justicia por la condición de aforado de Juan Luis Cepa, al ser hasta ayer procurador en las Cortes de Castilla y León. El magistrado instructor decretó inicialmente el secreto de sumario de las diligencias que ahora se han levantado a la espera de citar a declarar al investigado. En el PSOE de Castilla y León por el momento se guarda silencio a la espera de las explicaciones que se puedan dar hoy en rueda de prensa. Hoy también va a ser noticia la reunión del Gobierno y las comunidades, Sergio, por el Mpox. Ayer el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea descartó poner controles en las fronteras y una vacunación masiva porque cree que el riesgo de contagio aquí es bajo. Así que es de esperar que esa reunión de hoy entre Ministerio y comunidades siga un camino parecido. Lo que va a ser también noticia en la crónica del mundo es que en Israel sigue Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, para negociar un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Gaza. El gobierno de Netanyahu confirmó ayer que apoya su texto, lo ve una propuesta positiva, pero jamás acusa a Estados Unidos de hacer suyas las propuestas de Israel. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Víctor Lapuente, Marian Martínez Bascuñán y José Enrique Monrose. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.